veremos, pues en qué consiste esto, de qué se trata, cuáles son sus funciones. Y lamentablemente no me dio oportunidad de que el tema que vayamos a ver hoy yo pudiera actualizarlo usando bases de datos y ejemplos relacionados con la salud. Así es que por ahí una disculpa, estaremos usando ejemplos de áreas económicas, que es donde yo me desempeño. ¿Sí? Pero si alguien tuviera alguna duda respecto a cómo aplicar eso en las ciencias de la salud y si estuviera a mi alcance responderle, pues con muchísimo gusto, ¿de acuerdo? Bueno, sin más preámbulos, si me permiten, voy a compartir mi pantalla y empezamos con esto. Bien, se supone que en este momento debieron ustedes estar viendo mi pantalla y ustedes díganme si es suficiente con este. No sé si así se ve bien. ¿Ustedes me dicen? ¿O prefieren? Sí, sí se ve. Perfecto. Se ve bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, como les dije, vamos a trabajar con la correlación. Y antes de empezar, me ha dicho José que les comentó algo sobre las variables. Me gustaría empezar desde ahí, simplemente para centrar algunos precedentes. Bueno, ¿qué vamos a ver en la correlación? La correlación lo que vamos a ver es cómo analizar la relación que pudieran tener dos variables. Pero para poder analizar esto, aunque podemos después utilizar otros tipos de variables, en la correlación que nosotros vamos a estar trabajando, que es la correlación de Pearson, hay una característica y es que requiere que las variables que nosotros vayamos a incluir en este análisis sean variables métricas, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero con variables métricas? Me refiero a variables cuya información contenga cantidades. Noten que, y si me permiten, voy a abrir un Excel para mostrarles. Cuando estamos nosotros hablando en estadística, normalmente trabajamos con cantidades. ¿Sí? En todo momento, bueno, muestra esa. En todo momento trabajamos con cantidades, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente todas las variables que nosotros estamos usando están reflejando cantidad. Y eso es lo primero que tendríamos que, digamos, discernir, ¿no? Y permítanme presentarles un ejemplo. Miren, un ejemplo típico que se utiliza en cualquier área, en la de ciencias económicas, ciencias sociales, incluso ciencias de la salud, médicos u otras áreas. Esta es bien interesante. Imagínense que yo quiero registrar el sexo de una persona, ¿sí? Entonces, voy a poner acá simplemente para distinguir. Cuando nosotros hablamos de sexo y sin involucrarnos en más cuestiones éticas o ideologías, refirámonos a los sexos biológicos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, pues, ¿cuántos sexos biológicos tenemos? Es para que participen. 2. Para que no esté yo hablando como cotorro. Exacto. Tenemos hombres, ¿de acuerdo? O masculino, bueno, digamos hombre y mujer, ¿no? En una base de datos, en un ejercicio como esto, no es conveniente, cuando yo voy a trabajar estadística, que si la persona número 1, y aquí vamos a poner una lista de personas, díganme si esto es muy básico para ustedes, si es muy básico lo salto y nos damos directo. Imagínense así hasta N. 26 observaciones, cada una de ellas es una persona. Si la persona número 1 fuera un hombre, pues ustedes a lo mejor quisieran verse tentados a hacer esto, ¿no? Hombre. Y la persona número 2 también era un hombre, pues entonces ponen hombre. ¿Sí? Y la persona número 3 era una mujer. Quizás ustedes se vieran tentados a hacer esto, pero esto no es una buena idea.
¿sí? Porque cuando ustedes quieran dar mayor uso a su base de datos, esta información está limitada. Entonces, siempre que nosotros vayamos a trabajar con estadística, requerimos que la información que nosotros estemos registrando esté en números, ¿sí? Entonces, tenemos que asignar códigos a esto, ¿de acuerdo? Esos códigos debieran de ser números, ¿sí? Bueno, aquí me va a dar error porque me lo va a leer como si fuese una función, pero vamos a ver si nos deja. En una variable como este tipo, que se conoce como dicotómica o binaria, solo hay dos posibles respuestas, ¿sí? Y si estamos utilizando una binaria que lleva su nombre por el código binario, esas dos posibles respuestas, pues, ¿cuáles creen ustedes que sean? ¿1 y 0? Exactamente, 0 y 1, ¿sí? Entonces, yo tengo que decidir qué código voy a dar. Pero esos códigos deben de ser 0 y 1. Entonces, no sé, ustedes qué código quieren que tome hombres, 0 o 1. 0. Muy bien, le damos 0. Y si hombres fue valor 0, entonces mujer será. Pues yo tengo que reemplazar esta información por un código, una serie de códigos como estos. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la primera persona era un hombre y la segunda también, entonces es 0, 0 y 1 y así hasta agotar las observaciones. Bueno, esto que tienen aquí, ¿sí? Aunque ustedes pueden encontrar números en esta base de datos, estos números no están indicando cantidad, ¿de acuerdo? Están indicando categorías, ¿sí? ¿Qué significa que indiquen categorías? Pues que este 1, aunque en un sistema métrico 1 es mayor que 0, en este caso no significa eso, ¿sí? Porque lo único que está indicando es que se trata de dos categorías que son diferentes. Por tanto, esta variable que estamos aquí trabajando ahora no es una variable métrica. ¿Están conmigo o no? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense lo que acabo, ¿por qué llegué a esto? Porque cuando yo voy a trabajar correlación, el tema de hoy, vamos a trabajar bajo una idea muy clara, y es que todas las variables que yo quiera trabajar en correlación deben de tener una característica, y la característica es que sean métricas. Entonces, variables como esta que estoy aquí señalando, no es una variable métrica, por tanto, no debiera de estar utilizándola en una correlación de Pearson. Entonces, si esto no es una variable métrica, ¿qué se les ocurre a ustedes que pudiera ser una variable métrica? El peso o la talla. Correcto. Si yo pongo aquí el peso, ojo, pero hay que precisar, el peso medido en términos absolutos, es decir, los kilos que pesa en concreto una persona. Por ejemplo, José es una persona menuda, que no tiene sobrepeso, que tiene estatura promedio, no sé, a lo mejor pesará como unos 70 y algo kilos. Vamos a decir que pesa 71 kilos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ustedes no me ven aquí de cuerpo completo, pero les aseguro que no soy una persona menuda ni de estatura promedio. ¿Sí? Entonces, peso muchos más kilos que los de José. Digamos que yo peso 110. No sé ni cuántos kilos pese, pero digamos que peso 110. ¿Sí? Y no sé, al estar una chica, usemos los tópicos, las chicas que son pequeñas, delgadas, siempre muy saludables, digamos que pesa 50 kilos. ¿Sí? Esta variable como tal, sí es una variable métrica porque está indicando el peso de una persona, pero en valores absolutos. De modo que 71 kilos son menos kilos que 110 kilos. Y no solo son menos kilos, sino yo puedo saber perfectamente la diferencia en kilos que hay entre esta persona y esta. ¿Sí? ¿Sí fui claro? Entonces, este tipo de variables, otra típica, por ejemplo, la edad, nuevamente medida en términos absolutos.
Es decir, José, si le podemos preguntar su edad, ¿cuántos años tiene José? Tengo 23 años. 23 años y yo tengo 39 años, por tanto, José es menor que yo y no solo es menor, podemos estimar o calcular exactamente cuántos años menor que yo es José. ¿Sí? Ojo, necesito precisar esto porque ustedes pueden encontrar, bueno, eventualmente ustedes se van a enfrentar a estas bases de datos, ustedes mismos podrán construir sus bases de datos con un historial o no sé cómo le llamen ustedes, de sus pacientes y dependiendo de cómo construyan ese formulario, la variable puede ser métrica o no métrica. Entonces, ténganlo siempre presente. Muchísima gente se casa con una idea equivocada. Dice, la edad tiene que ser siempre métrica. Y no es cierto. La edad puede ser métrica o no dependiendo de cómo haya registrado usted los datos, porque hay personas que pueden hacer lo siguiente. Edad. Y entonces le pregunten a la persona, de 18 a tantos años, ¿sí? Y luego le pregunte, de tantos años a tantos años, y luego le vuelvo a preguntar a otros, de tantos a tantos, y luego más de tantos. ¿Han visto esto, no? ¿Han visto este tipo de formularios? Sí, sí. Bien, si ustedes registran la edad de esta forma, entonces la edad en esta forma que estamos hablando deja de ser métrica y se convierte en una categoría. Entonces, tengan cuidado para que no se queden con ideas, digamos, deterministas de que la edad o el peso siempre sean variables métricas, porque eso no es verdad. La edad o el peso puede ser variable métrica o no, y el que sea dependerá de cómo lo haya registrado, porque este mismo fenómeno que acabo de hacer con edad, pude haberlo hecho con peso. Preguntarle a una persona si pesa entre tantos y tantos kilos, entre otros tantos y otros tantos kilos, y al hacerlo así, deja de ser métrica. ¿Sí? Entonces, y con esto voy a minimizar esto y empezar la idea que vamos a ver en esta sesión, y es que a mí, cuando voy a trabajar una correlación, y concretamente una correlación de Pearson, me interesa, o básicamente necesito que las variables que yo voy a utilizar sean métricas. ¿Y qué significa que las variables sean métricas? Que indiquen cantidades, como en el caso de peso y edad, registradas de esta forma. Bien, si fue claro entonces, permítanme continuar. Entonces, ¿qué podemos hacer con la correlación? Esto no se mueve, ahí está. Bueno, yo tengo un ejemplo distinto aquí. Voy a minimizar un poquito esto. No. A ver si ahí. No, sí voy a tener que hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Bueno, ¿qué puedo hacer con la correlación? Imagínense que yo quiero relacionar dos variables más allá de la estadística descriptiva, más allá de hacer media, moda, de desviación estándar, mediana o cuartiles, sino que yo formalmente quiero ver cuál es la relación que puede tener x1 o la variable a con x2. O como el ejemplo que estaremos trabajando a lo largo de este tema, la relación que puede haber con horas de estudio. Ya saben que horas de estudio tiene que ser una métrica medida en número de horas que una persona estudia, puede ser a la semana, ¿sí? Y rendimiento académico, también una métrica que puede ser como el número de aciertos que saca en un examen o la nota final que saca en un examen, donde va desde pues de 0 a 100 y que evidentemente pues sacar un 20 es mayor que sacar un 0 y así, ¿sí? Entonces me interesa analizar la relación que puede haber entre estas dos variables. Pero, ojo, me interesa en el sentido de analizar si variaciones en horas de estudio pueden tener alguna relación con las variaciones que las personas tengan en rendimiento académico. Eso es justamente lo que me permite hacer la correlación. Dar una medida de si existiera esa variación. Y el resultado o la relación de estas dos variables puede verse o determinarse de tres formas. Y para poder ver esto de forma más atractiva, si quieren, abro un Word.
el resultado de la relación entre estas dos variables puede darse de tres formas. La primera, positiva. Digamos que la segunda sea negativa y la tercera, ausencia de relación. Para que ustedes lo entiendan esto de forma más sencilla, quizá lo más atractivo es utilizar la estructura gráfica de esta. Imagínense que yo quiero ver esta relación entre horas de estudio y rendimiento académico. Lo podemos ver desde un gráfico. ¿Sí? Voy a denominar por efectos de conveniencia a una variable, la denominaré X, y la otra variable la denominaré Y. ¿Sí? X y Y. Voy a hacer una advertencia. ¿Sí? Advertencia. Bueno, ustedes apúntenlo todo en sus notas. Yo quiero advertencia. En correlación, no existe tal cosa como X y Y. Todas son X. Esa es la advertencia. Pero para efectos docentes me es muy conveniente describir una como X y Y. ¿De acuerdo? Entonces seguiré diciendo que es X y Y para que quede más clara la idea para ustedes. Sin embargo, cuando estén ustedes formalmente haciendo una correlación, sepan que todas son consideradas X. ¿Fui suficientemente claro hasta aquí? Sí, doctor. Muy bien. Bien, pues cuando hablamos de una relación entre variables, si yo establezco una variable como X y una variable como Y, entonces estoy asignándole un rol a cada una de ellas. Entonces el papel que le asigno a la variable Y, la asigno como dependiente. ¿Sí? Y el papel que le asigno o el rol que le asigno a la variable X, le asigno como independiente. ¿Sí? ¿Qué significa que una variable tome el papel de dependiente y qué significa que otra variable tome el papel de independiente? La variable dependiente es la variable resultado, ¿sí? Que es denominada dependiente porque el valor de ella, su valor, depende de otra variable. Vamos a hacer una pausa ahí. La variable independiente es denominada como independiente porque el valor de X no depende. Ahí imaginen ustedes que dice depende. ¿Sí? No depende de ninguna otra variable dentro del modelo. Entonces, volvamos a la dependiente. La dependiente es la variable de resultado cuyo nombre dependiente lleva este nombre porque el valor de Y depende de otra variable en el modelo. ¿De qué otra variable creen ustedes que depende el valor de Y? De la X. Exactamente. Entonces vamos a representar esto en un gráfico. Esto es lo que se conoce. La horizontal es la que se conoce como eje de las X. Y el vertical es lo que se conoce como eje de las Y. ¿Sí? Ahora, para poder ver esto de manera más sencilla, pues tenemos que usar la intuición y asignarle un rol a cada una de estas. Horas de estudio y rendimiento académico. Considerando lo que acabo de decir, en su opinión, ¿cuál creen que sea el papel de horas de estudio? ¿Horas de estudio asumirá el rol de X o el rol de Y? De X. X. De X. Correcto, estudio. Y si horas de Y. Entonces, fíjese, la relación entre estas dos variables puede ser positiva, puede ser negativa o puede haber ausencia de relación. ¿Sí? ¿Qué significa que la relación entre X y Y sea positiva? Esto significa que hay varianza compartida entre X y Y que la varianza de los movimientos de X se corresponden con movimientos en Y en la misma dirección.
Si yo quisiera representar esto en un gráfico, entonces tengo tres alternativas. Positivo, como en este caso, negativo o ausencia de correlación. Aquí estamos en el positivo. La varianza de X se corresponde con variaciones en Y en la misma dirección. ¿Cómo se imaginan si esto va a representar una recta? ¿Cómo se imaginan que fuera la recta? ¿Que fuera así o que fuera así? Si la relación entre X y Y es positiva. A esto lo voy a llamar A y a esto lo voy a llamar B. Ustedes díganme, ¿cómo creen que sea? ¿A o B? Como A. A. Correcto. Esto es lo que se conoce como, en una recta de regresión, beta 0, y esto es lo que se conoce como beta 1. Y el signo de beta 1 es el que determina cómo es la relación. En este caso, beta 1 tomará signo positivo. Y beta 0 es lo que se conoce como ordenada del origen, ¿sí? El intercepto o la constante. Es el punto a partir del cual inicia el pronóstico. Para efectos de conveniencia, para cuestiones académicas, es bien cómodo situar a beta 0, perdón, como X0, Y0. De modo que esto es beta 0. Y fíjense lo que ocurre en la relación positiva, en una correlación positiva, variaciones en X positivas o incrementos en X, una persona que estudia 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas y así hasta N horas. Y esto va 10, 20, 30, 40 y hasta 100. Si una persona estudia 1 hora a la semana y si hay una relación positiva, entonces, uy, esto no me sale nada derecho. Ahí está. Bueno. Esto se supone que debe ser una recta, ¿verdad? Pero pues aquí a mano no me sale. Entonces, fíjese, si una persona estudia 1 hora, si quieren empezamos aquí. En beta 0 es Y0, X0. ¿Qué significa? Si X son las horas de estudio, entonces fíjese lo que pasa cuando una persona estudia 0 horas. Cuando una persona dice, no voy a estudiar para el examen de anatomía, estudiaré 0 horas. Entonces, note el resultado académico que tiene. Una persona que estudia 0 horas tiene 0 en anatomía. Pero una persona que decide estudiar 1 hora, como la relación es positiva entre estas dos, entonces pasa de 0 a 1 y mire dónde se ubica. Entonces, por estudiar 1 hora ya tiene un 10. Y si una persona decide seguir estudiando, dado que esto es lineal, no se modifica y tiende así, digamos que hasta el infinito, entonces estudiar 2 horas corresponderá con, en este ejemplo arbitrario, ¿no? Obtener un 20. Y adivine que si sigue estudiando, dado el signo positivo, bueno, esto imaginen que es una recta, insisto, ¿sí? Las personas, por cada hora de estudio que asigne, seguirá incrementando el resultado de su rendimiento académico. Y esto es lo que representaría una relación positiva entre dos variables. ¿Fui más o menos claro? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, fíjese, la correlación puede darse de 3 formas: positiva, como acabamos de ver. También puede darse negativa, usamos el mismo ejemplo, X y Y. X son las horas de estudio y Y es el rendimiento académico. ¿Cómo creen que fuera la relación? Ay, oye, pero hoy sí que ando mal. ¿Cómo creen que pueda ser la relación entre X y Y cuando esta es negativa? ¿Cómo fuera la gráfica si la relación fuera negativa? ¿Dónde ubicarían ustedes el ordenado al origen beta 0? Díganme las coordenadas de beta 0.
Nadie. Pues puede ser en la esquina superior izquierda o en la esquina inferior derecha. Use las coordenadas, mira. Usa esta misma idea. ¿Cuál sería el valor de X para beta 0? Aquí está X, esto es X. X puede ser 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les doy la respuesta. X para beta 0 siempre es 0. ¿Cuál es el que va a variar? Y. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el valor de Y? 100. ¿Seguirá siendo 0 o cuál es el valor de Y? Vamos a usar lo mismo. En un caso académico como esto, usar los extremos es lo más cómodo. El máximo que puede obtener una persona es un 100 en Y, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubica beta 0? X0, Y 100. Aquí tenemos beta 0. Si la relación entre X y Y fuera negativa, entonces me dijera que X y Y guardan relación, pero van en sentidos opuestos. Es decir, que variaciones en Y positivas, variaciones en X positivas conducen a variaciones en Y negativas. Eso es lo que indicaría una correlación con signo negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que al hacer yo variaciones en X, yo puedo mover X hacia adelante, paso de 0x a x1, si la relación es negativa, entonces las variaciones en Y son con signo negativo. En vez de crecer, disminuye. ¿Sí? Imagínense por un caso extraordinario, un caso de locura. Ahorita cambiamos el ejemplo, pero imagínense que usted estudia 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4. ¿Sí? Y usted tenía 100 puntos si no estudiaba, o sea, sacaba la máxima nota sin estudiar. Pero se le ocurrió estudiar, y por estudiar 1 hora, en vez de sacar 100, ahora saca... Uy, algo pasó aquí. En vez de sacar 100, ahora saca 90. ¿Sí? Y luego dijo, voy a estudiar 2 horas, porque a lo mejor 1 hora no fue suficiente y por eso es que me fue mal. Pero como esto tiene signo negativo, y es una relación lineal entre variables, entonces una vez que tiende a signo negativo, eso ya no cambia. Entonces estudiar 2 horas, en vez de incrementar, dado que el signo es negativo, pues seguirá disminuyendo. Y por estudiar 2 horas ya no tiene 100 ni 90, ahora tiene un 80. No sé lo que le pasa a mi botón. 80. Y por estudiar 3 horas, en vez de tener 100, 80, 90, lo que tiene es... Ya está mejor. Por estudiar 3 horas, pues ahora tiene 70 y así. Evidentemente en este ejemplo, una relación negativa entre horas de estudio y rendimiento académico no parece prudente, ¿no? Sí. Pero sí habrá casos o contextos en donde nosotros podemos esperar una relación negativa entre variables. Y si quieren, vamos nuevamente al ejemplo de los kilos. Imagínense, pues una persona con un peso así tan elevado como el mío, lo que querrá será encontrar alternativas para disminuir peso. ¿Sí? Entonces, a lo mejor pienso en la relación que puede haber entre las horas de ejercicio que yo, o de actividad física que yo dedique a la semana y el peso que yo tenga. ¿Sí? Decir, oye, mira, es que haces muchas horas sentado y pues tampoco controlas tu ingesta calórica, entonces estás pues teniendo muchas calorías en reposo, estás consumiendo muchas más de las que quemas y desde luego muchas más de las que necesitas. Entonces tienes que empezar a consumir el exceso. ¿Y cómo lo haces? Pues a través de actividad física. ¿Sí? Entonces, si esto X en vez de horas de estudio fueran horas de actividad física a la semana y Y, si en vez de ser rendimiento académico fueran kilogramos, pues entonces por 1 hora de actividad física a la semana que yo haga, puedo ver cómo, o pudiera esperar yo, que la relación entre estas dos variables fuera negativa. ¿Sí? Al cambiar este ejemplo, pues tiene mucho más sentido un signo como este. ¿Sí fui más o menos claro?
Sí, doctor. Y finalmente, ¿cómo fuera la relación entre dos variables, entre X y Y, si, como nos dice la diapositiva, esta mostrara ausencia de relación? Entonces, ¿cómo se les ocurre que fuera la pendiente? ¿Fuera así, así o como fuera? A, B o cómo. Bueno, estos imagínense que son signos de interrogación. ¿Cómo creen que fuera la expresión gráfica de la relación entre dos variables si lo que indicara es que hay precisamente ausencia de relación? ¿Sería lineal? O sea, no sería ninguna pendiente. Bueno, ojo, creo entender lo que usted está diciendo, pero voy a aclarar una cosa. En todos los casos que hemos estado trabajando, la relación es lineal, porque esta es lineal. La positiva es lineal y la negativa es lineal. ¿Sí? ¿Qué significa que la relación entre dos variables sea lineales? Bueno, significa un montón de cosas. La primera es que, uno, si la relación tornó positiva, entonces nunca se va a modificar. Se presume que será positiva hasta el infinito, lo cual, eso es un límite en estos ejercicios, porque imagínense que esto fuera positivo, entonces usted estudia 1000 horas y sacará miles y todo. O imagínense que fuera la relación entre, pues, otras cosas, entre horas de trabajo e ingresos. Si fuera positiva, que es bastante probable, usted trabaja horas y horas y sigue ganando como loco dinero, ¿no? Hasta el infinito. No siempre ocurre eso. ¿Sí? Eso significa una de las cosas que sea lineal. Una vez que tiende un signo, no se modifica. ¿Sí? Se presume así hasta el infinito. Otra es que los cambios son siempre homogéneos, son siempre constantes. Si el beta de esta relación indicó un 1, si el beta 1 es igual a 1, entonces por cada unidad de X que yo haga crecer, Y cambiará siempre de forma constante en la misma cantidad. Yo incrementé una unidad de X y el beta 1 es igual a 1, entonces Y crecerá una unidad. Yo incrementé 2 unidades de X y... Uy, denme un segundito, discúlpame. Denme un segundo. Uy, fue un poco... Sí. ¿Qué? Elena, estoy en una conferencia. Si me das, te devuelvo la llamada en 1 hora. ¿Sí? Ándale. Sí, adiós. Perdón, discúlpame. Bien, el cambio es siempre constante. Digamos que si aquí fue 1, por cada unidad de X que yo agregue, Y cambiará 1. Es decir, que no hay cambios en el beta. Esto hace que sea lineal. Si hubiera cambios en el beta, entonces yo no esperaría, perdón, si esta relación no fuera lineal, entonces yo no esperaría que los incrementos en X tuvieran exactamente el mismo efecto en Y a lo largo de todos los incrementos en X. Yo esperara que hubiera variaciones y por esas variaciones incluso esperara que la forma que tomara esta relación fuera distinta. ¿Cómo fuera distinta? Si la relación no fuera lineal, pudiera ser así. Bueno, esto supone que era una campana, ¿no? Y esto indica una relación cuadrática, ¿no? O así, que también indica una relación cuadrática en forma de... Entonces, esto es lineal. Y adivine que esto también es lineal. Y adivine otra cosa. Lo que yo identifique aquí también va a mostrar lineal. Entonces, Giovanna, siempre estamos en esta clase, en este tema que vemos hoy, siempre vamos a ver relaciones lineales. No vamos a ver relaciones distintas a las lineales, pero puedo entender lo que usted estaba diciendo. Quizá usted estaba diciendo que la pendiente no va a ser ni positiva ni negativa. ¿Eso es lo que usted me quería decir? Sí, sí, doctor. Pero seguirá siendo lineal, como antes. ¿Qué pasa si la pendiente no es positiva ni negativa? Entonces, ¿qué forma toma una pendiente que no es positiva ni negativa?
Les ayudo, fíjate. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a situar el origen. El origen es beta 0. ¿Dónde dijimos que se situaba X en beta 0? En beta 0 X siempre es igual a 0. Exactamente. Entonces, por aquí vamos en X. Y ahora Y, ¿qué valor quieren que tome Y? ¿Les parece si lo ponemos en Y 50? Por nada más, por decir algo. Entonces, aquí está Y 50. Entonces, esto es beta 0. Entonces, fíjese. Una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 y así. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de relación entre X y Y? Pues lo que nos dice Giovanna. Si hay ausencia de relación entre X y Y, entonces, si yo incremento una hora de estudios, ¿qué creen que va a pasar con el rendimiento académico? ¿Va a crecer o va a disminuir o permanece constante? No va a crecer ni va a disminuir. Exacto. Entonces, yo incremento una hora de estudio y ¿sabe qué pasa con mi rendimiento académico? Se queda exactamente igual. Sigo teniendo un 50. Entonces usted puede ser muy terco y dice, no, oiga, pero es que a lo mejor no fue suficiente. Voy a estudiar 2 horas. ¿Qué cree que pasa si después de estudiar 2 horas el rendimiento académico queda exactamente igual? Y sigue estudiando 3 horas, sigue igual. 4 horas y así, no importa. Si estudia así hasta el infinito, si X y Y no tienen relación, entonces Y permanece constante en beta 0. Esa sería la forma que representaría una ausencia de relación. ¿Fui claro o no fui claro? Sí, doctor. Todo claro, doctor. Muy bien. Ahora les voy a decir algo, otra advertencia. Espero que no los confunda. O sea, formalmente, ustedes nunca van a encontrar esto. ¿Y cómo que nunca vamos a encontrar esto? No, porque cuando ustedes vean los betas, que es el resultado de esto, ustedes van a ver que X y Y siempre va a mostrar una cantidad, el beta de X y Y siempre va a tener una cantidad. Pero entonces, si siempre tiene una cantidad, pues puede ser que esa cantidad tome signo positivo o negativo. Entonces, siempre van a ver que va a reflejar o esto o esto. Entonces, ¿en qué casos voy a declarar que hay ausencia de relación? Voy a decirlo ahora muy rápido y más adelante en la charla trataré de irlo respondiendo con calma. Y es que nosotros siempre vamos a esperar que el beta, que es el que captura la relación entre X y Y, tome una cantidad diferente de 0. ¿Sí? Porque esto significa que beta es igual a 0. Cuando ustedes ven esto, es que beta 1 es igual a 0. Cuando ven esto, es oye, ¿cuál es el cambio en Y cuando yo incremento una unidad de X? Esto es lo que, el cambio en Y cuando yo incremento una unidad de X lo registra beta 1. Y si beta 1 es igual a 0, pues entonces cambia a 0, que así se fuera. Entonces, si esto no es formalmente algo que ocurre, ¿cuándo voy a declararlo? Cuando hago una cosa que se llama la prueba de hipótesis de este beta. Yo tengo que evaluar la prueba de hipótesis de este beta. Y si la prueba de hipótesis es significativa, entonces diré que el beta es diferente de 0. Pero si la prueba de hipótesis no es significativa, entonces no importa qué número tome el beta 1, yo declararé beta 0. Cuando la hipótesis no sea significativa, ¿sí? Cuando el beta no sea significativo, entonces yo declararé beta 0. Sé que lo dije muy rápido, pero no es el momento para enredarnos en esto. Un poquito más adelante lo haremos.
Por ahora lo interesante es que yo les dijera cómo pudiera ser la relación entre X y Y. Puede ser de tres formas. Positiva, como acabamos de ver, negativa o ausencia de relación. Y esto mismo lo podemos ver ya mucho más rápido en texto, ¿no? En una relación positiva, más horas de estudio supondrían mayor rendimiento académico. Nosotros lo vimos en una gráfica, incrementos en X se relacionan con incrementos en Y. En una relación negativa, entonces, más horas de estudio supondría pues, una disminución en el rendimiento académico. Lo vimos también en la gráfica. Y finalmente, en una ausencia de relación, el incremento en horas de estudio mantendría constante en esta horizontal el rendimiento académico. ¿Vamos más o menos bien hasta aquí? Sí, doctor. Bien. Bueno, desde que abrí el Word, yo ya estaba usando lo que se conoce como el modelo lineal general, que esta es una versión muy simplificada y que es lo que estaremos usando a lo largo de este material para entender un poco, digamos, cómo funciona la correlación. Sin embargo, sepan que, aunque es el que utilizaré para entender la correlación, no es la ecuación de la correlación. La ecuación de la correlación la veremos un poquito más adelante. ¿Sí? ¿En qué consiste este modelo de la lineal general? Bueno, lo primero, vamos a entenderlo. Dice, es el modelo lineal, ¿sí? Siempre que ustedes estén en estadística o en econometría y que les estén hablando de modelos lineales, entonces tengan muy claro una cosa. Cualquier resultado o cualquier relación que yo vaya a analizar entre entre las variables que a mí me estén ofreciendo, si yo estoy haciéndolo a través de un modelo lineal, el resultado siempre será un pronóstico lineal. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que siempre será una recta, que puede ser así, que puede ser así, o que puede ser así. Siempre que yo esté hablando de modelos lineales, siempre va a ofrecer recta. ¿Sí? Entonces, voy a estar usando este modelo como una forma de expresar la relación entre dos variables, aunque no es la ecuación de la correlación. La ecuación de la correlación la veremos un poco más adelante. Que sepan también que los modelos lineales son uno de los múltiples formas de analizar la relación entre variables. No todo se puede realizar en modelos lineales porque los modelos lineales no son capaces de representar todos los fenómenos del mundo. Y pues recientemente el mundo entero se vio pues sometido a un fenómeno que no perseguía una forma lineal. No sé si recuerdan, hoy ya no es ni tema en noticias, pero pues un poco por estas fechas o un poco más temprano del año pasado, ustedes en las noticias todo era coronavirus y era muy famoso y de ahí incluso hasta hicieron del mundo entero hizo famosa la palabra de hablar de la cuestión exponencial. ¿Sí? No sé si lo recuerdan. Hablar de modelos exponenciales pues son modelos diferentes a estos. Un modelo lineal es totalmente distinto a un modelo exponencial. Ustedes entenderían que tratar de analizar el fenómeno de un virus como el SARS-CoV-2, pues no se puede analizar a través de un modelo lineal. ¿Sí? Porque era mucho más agresivo que el modelo lineal. El modelo lineal te decía, oye, pues una vez que yo estimo el beta, si el beta es de 0.35, entonces cada incremento en una unidad de X, ¿sí? Y si X es un contagiado, pues cada contagiado hace crecer Y en 0.35 unidades. ¿Sí? Pero la cuestión de esto es que era exponencial. Y cuando es exponencial, el crecimiento no es simétrico, sino que no es aritmético, es geométrico. ¿Sí? Entonces, el crecimiento es mucho más agresivo que porque cada unidad de Y crece al exponente. Sí, entonces era mucho más complicado. Sepan que los modelos no solamente son lineales, hay muchos modelos que pueden representar un modelo lineal, pero hay otros que no. Por ejemplo, el mismo caso que yo decía, la relación, esto lo pueden saber ustedes como profesionales de la salud, ¿no? La relación entre kilos y horas de actividad física. Yo antes lo representé como
una recta, pero esto es absurdo. Imagínense que esto dice que a mayor número de horas que yo haga actividad física, voy disminuyendo mi peso, pero esto se prolonga así hasta el infinito. O sea, imagínense, yo sigo haciendo horas de ejercicio y voy disminuyendo peso hasta llegar a algo así como 0 kilos, hasta que me transforme en un espíritu, un espectro, ¿no? O sea, eso es irreal. Ustedes pueden entender que un fenómeno tan básico como ver la relación que hay entre la actividad física y el peso de una persona no puede ser representado de forma lineal. Y lo mismo al revés. Es decir, usted, los kilos y comer, evidentemente estar comiendo como loco, pues a lo mejor te hace subir como peso, pero no subes hasta el infinito, hasta convertirte en una gran bola de masa que se convierte en un planeta y atrae más gente porque tiene mucho, un núcleo muy grande, ¿me entiendes? Hasta el infinito. No puede ocurrir. Imagínese que come, usted se va inflando así, se convierte en su propio planeta y tiene una nube, digo, una luna, usted un satélite natural girando. Entonces, estas cosas tan sencillas, usted se da cuenta que parecían tan obvias analizarlas a través del modelo lineal general, pero no. Habrá modelos más apropiados para ver eso. Por ejemplo, se me ocurre uno muy sencillo. La relación entre kilos y actividad física sí puede ser negativa, pero a lo mejor no es lineal. A lo mejor es una cuestión cuadrática en donde usted, por incrementos en la actividad física, va disminuyendo sus kilos hasta un determinado punto a partir del cual se estanca. Es decir, no importa cuántas horas más de actividad física asigne, ya no va a disminuir más peso por ello. ¿Sí? E incluso puede tornar positiva en algún punto. Y esto sería un modelo cuadrático distinto al lineal. ¿Los abrumé mucho con esto o valió la pena la precisión? No, doctor, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, pues entonces nosotros vamos a estar trabajando con la formulación de un modelo lineal. Esto sería una versión muy simplificada de un modelo lineal. Y pues nada, que tengan en mente siempre que cuando hablan de modelos lineales, son modelos que lo único que podrán hacer es de alguna forma pronosticar la relación entre X y Y, pero siempre lineal, si es que eso les interesa a ustedes. Bien, en un modelo lineal como este, pues, ¿qué función toma cada una de ellas? La Y es la variable dependiente, ya lo saben, es una variable denominada dependiente porque su valor depende de otra variable en el modelo y concretamente dependerá de X. El valor de Y depende de X, aquí está la igualdad. ¿Sí? Beta, este beta de que está aquí es el coeficiente o parámetro. Dicho de forma más sencilla, este beta que está aquí es el que registra la relación entre X y Y. Y de hecho, este es el que nos interesa a nosotros. Este beta es el que trataremos de identificar en una correlación. ¿Sí? X es la variable independiente, es denominada así porque en este modelo que yo estoy presentando no hay ninguna otra variable y por tanto esta es independiente aquí y su valor no depende de ninguna otra variable, sino que este valor de ella es el que trata de pronosticar a ella. Y es un error econométrico. ¿Sí? Es de forma muy sencilla la variación en Y que no es explicada por X. ¿Sí? Es decir, si esto fuera rendimiento académico y estos horas de estudio, pues si hubiera una relación positiva y significativa entre horas de estudio y rendimiento académico, entonces las horas de estudio pronostican mayor rendimiento académico, pero no explican la totalidad de la variación en rendimiento académico. Eso significa que hay otras variables adicionales a cuánto estudia usted que harán que usted tenga una mejor nota, lo cual es bastante obvio, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en ejercicio.
¿sí? Si hay una relación negativa entre horas de actividad física y kilos, el error, ¿qué es lo que está registrando? Mira, está registrando todas las variaciones en el peso de una persona que son atribuidas a cuánta actividad física haga, pero hay mucha otra variación en kilos, en el peso de una persona, que no es directamente atribuida a la actividad física, sino que las personas podrán variar el kilo dependiendo, los kilos dependiendo también adicional a la actividad física de pues la alimentación que lleven y otras variables incluso, no sé, corríjanme ustedes, me estoy aventurando, pero a otras variables relacionadas con el genoma de la persona, ¿no? Es decir, que de natural su forma física sea así. ¿De acuerdo? Que gane pronto peso o que no gane peso ni aunque le echen mucho empeño. ¿Sí? Entonces, el error lo que hace es registrar todas las variaciones en Y, pero que no son atribuidas a X, sino a otras variables de las cuales yo no tengo información y por tanto no estoy registrando en el modelo. ¿Fui o no fui claro? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, en un ejercicio como este, en la correlación, a nosotros lo que nos interesa es determinar el valor del beta, ¿sí? De este, ¿sí? Porque en la correlación, el beta es precisamente la correlación y es la correlación de Pearson la que vamos a estar trabajando nosotros. Y su notación algebraica es una R minúscula inclusiva. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a cómo es más o menos el fondo detrás de la correlación. Llevo unos 40 y algo minutos. Voy un poquito atrás, pero enseguida me emparejo. ¿Sí? ¿Cómo saber si dos variables están correlacionadas? Para saber que dos variables estén correlacionadas, entonces yo tengo que ver si las dos variables covarían. Y aquí hay un nuevo concepto. Para poder entender la covarianza, deberíamos entender primero la varianza, quizá, pero pues ya no hay tiempo para ver la varianza, así es que nos vamos directamente a la covarianza. La covarianza lo que hace es cruzar la variación que puede tener una variable con la variación de otra. Al cruzarlas, ¿sí? Al mezclarlas, si los movimientos de una variable se corresponden con movimientos en otra variable, entonces decimos que covarían. ¿Sí? Y esa es la covarianza y es el principio que hay detrás de la correlación. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la covarianza? Lo voy a decir aquí en palabras que normalmente nunca se entiende y luego lo vemos en la ecuación. Una ecuación simplificada, no se angustien tanto. La covarianza lo que hace es cruzar las desviaciones de dos variables. Multiplica la desviación de una variable, por ejemplo, horas de estudio, por la correspondiente desviación de otra variable, por ejemplo, rendimiento académico. El resultado de la suma de la multiplicación de desviaciones se divide entre n-1, que es lo que se conoce como grados de libertad, y el resultado es precisamente la covarianza. Esto es un enredo, pero podemos empezar a desmenuzarlo. Una forma muy sencilla de hacerlo es entender qué son las desviaciones, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, esto es desviaciones de X por desviaciones de Y. Entonces, podemos usar esta misma forma. Entonces, para poder entender qué son las desviaciones, pues usemos este gráfico, ¿no? Imagínense que la relación entre X y Y es positiva, como en este caso. Y esto nos refleja este gráfico. ¿Qué significa este gráfico? Esto es lo que está pronosticando la relación. Y me dice, mira, por tantas unidades de X, habrá tantas unidades de Y. Pero este es el pronóstico. Entonces, para conocer las desviaciones, yo tengo que solicitar un gráfico de dispersión sobre el modelo. Entonces, esto es lo que pronostica el modelo. Y ahora quiero ver
cuál es la distribución o la dispersión de los datos, es decir, cómo se ven las respuestas de las personas o digamos, los pesos y las horas de ejercicio de cada persona. Entonces, trazo un gráfico de dispersión y me va a hacer una cosa como esta. Cada puntito que ustedes ven aquí es la posición de una persona. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto fuera un gráfico de dispersión. Estoy haciendo los puntos completamente arbitrarios, así es que o sea, no tienen ningún significado para que no se angustien. Entonces, ¿qué son las desviaciones? Es cuánto se desvía una observación del pronóstico. Entonces, por ejemplo, esta persona, ¿cuánto se desvía del pronóstico? Entonces, yo tengo que tener el valor del pronóstico y el valor de la persona y hacer la diferencia. La diferencia entre esta distancia, esto es la desviación. La diferencia entre la predicción y la localización de la persona es la desviación. O sea, esta distancia es la desviación. La distancia que hay de aquí a acá es otra desviación. La distancia que hay de aquí a acá es otra desviación. Es otra. Otra es de aquí a acá, perdón. Y así. Estos son lo que se denomina desviación. De todas las observaciones. Entonces yo tengo que tener las desviaciones de una variable, digamos la variable A, y las desviaciones de otra variable, digamos la variable B. Entonces yo voy a multiplicar las desviaciones de A por las desviaciones de B. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Para cada una de las observaciones. Entonces, la desviación de la persona 1 en A por la desviación, imagínense que esta es la persona 1 en B, esta desviación por esta, y luego la persona 2, la desviación de la persona 2 en B por, y si esta es la persona 2, pues la desviación de la persona 2 en A. Entonces estaré multiplicando estas desviaciones, de la de 1, le sumo la multiplicación de desviaciones de 2, de 3, así hasta n, y el resultado de esas sumas lo divido entre n menos 1, que son los grados de libertad, y eso es la covarianza. Si las variables están relacionadas, entonces a medida que una variable se desvía de la media, la otra variable debiera desviarse también de la media en la misma dirección o en dirección opuesta. ¿Sí? Si se desvían en la misma dirección, entonces quiere decir que están correlacionadas de forma positiva. Si se desvían en direcciones opuestas, entonces quiere decir que están correlacionadas en forma negativa. Es decir, a medida que A se desvía de la media, digamos, de forma positiva, B se desviará de la media en forma negativa. Eso fuera si las variables estuvieran correlacionadas. Si las variables no estuvieran correlacionadas, pues entonces desviaciones en A, desviaciones de la media en A, no tuvieran ninguna relación con desviaciones en la media de B. ¿Sí? Voy a brincarme esto y aquí tenemos la ecuación de la covarianza. Todo esto que dije aquí, ustedes lo tienen reflejado aquí exactamente. ¿Sí? Aquí falta una testada para que entiendan qué es la media. ¿Sí? Entonces es la desviación, esto que está aquí es la desviación en X, el valor de una persona en X menos la media de X, ¿sí? Por el valor de esta misma persona en Y menos la media de Y. Pero esto fuera la desviación de una sola persona y yo necesito las desviaciones de todos. Entonces le dice, mira, la sumatoria de la multiplicación de las desviaciones de todo n, donde cada uno es una persona. Entonces yo, si esto fuera la persona 1, sería 5, ¿de acuerdo? Porque es el valor de esta persona. Digamos que este es José, estudió 5 horas. Entonces 5 menos la media de lo que estudia todo el grupo.
todo el grupo estudia 5.4 horas a la semana, entonces es 5 menos 5.4 por ¿cuánto sacó José en el examen? Un 8 menos la media de lo que sacan las personas en el examen, sacan 11 por 8 menos 11. Pero como les dije, esto es solo José y necesita que sea para todo el grupo. Entonces le dice la sumatoria, aquí tendría que sumarle las desviaciones de Giovanna. Giovanna estudió 4 horas más 4 por, más 4 menos 5.4 por 9 menos 11. Y luego las de Luisa Muñoz y las de Abril y las de Jean o Jen Solís. ¿De acuerdo? Eso fuera, todo esto entre n menos 1, n es esto se considera como los grados de libertad, n es el tamaño de la muestra, en este caso son 5 observaciones, entonces sería 5 menos 1 el resultado de esa suma de multiplicaciones, lo dividiríamos entre 4. Y todo esto, que normalmente en un curso regular pues lo haríamos a mano, pero aquí no hay tiempo para eso, yo se los muestro aquí derecho, ¿no? Entonces, estas ya son las desviaciones para hacerlo más rápido. Esto es 5 menos 5.4 es menos 0.4, que es lo que ustedes ven aquí. ¿Sí? Multiplicado por 8 menos 11 es menos 3, pues es menos 0.4 por menos 3. Esta es la desviación de José en horas de estudio por la desviación de José en rendimiento académico. Menos 0.4 por menos 3, más las desviaciones de Giovanna en horas de estudio por las desviaciones de Giovanna en rendimiento académico. Y así. ¿Sí está clara esta idea o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, voy a creer que están diciendo la verdad. Entonces sumamos todas estas multiplicaciones de desviaciones y las dividimos entre los grados de libertad. Y aquí tienen la suma, son 17 entre 4, nos da algo así como 4.25. 4.25 ya es en sí una medida de la relación entre variables, pero no es la correlación, porque esta es la ecuación de la covarianza. Por tanto, la covarianza entre la covarianza entre horas de estudio y rendimiento académico es de 4.25. Y como les dije antes, 4.25 ya es una medida de cuánta relación hay entre dos variables. Pero hay un problema con la covarianza. Y el problema es que es muy incómoda de interpretar. O sea, no es nada agradable su interpretación porque está muy limitada la información que nos ofrece. ¿Qué nos indica la covarianza? De 4 niveles de información que me da la correlación, la covarianza solo me indica 2. ¿Sí? ¿Qué se imaginan? Hay una que es muy obvia. ¿Qué me puede decir la covarianza en términos de la correlación? ¿Cómo es la relación entre estas dos variables? ¿Quién tiene idea? ¿Nadie? Voy a regresarme rapidito para ayudarles. Fíjense, yo les dije que la correlación podría ser positiva, negativa o ausencia de correlación. Entonces, lo primero, ¿hay o no hay correlación entre horas de estudio y rendimiento académico en este conjunto de datos? ¿Qué dirían? Sí hay. Sí hay. Porque si no hubiera, entonces la covarianza debiera de ser igual a 0. Y en este caso no es igual a 0. Es una cantidad. Entonces, lo primero que sé es que sí hay correlación. ¿Y qué es lo segundo que sé? ¿Qué es lo último que sabré? Que es directa o que es positiva. Es positiva. Esa es la respuesta. Entonces, la covarianza solo me da 2 niveles de información. Uno, me dice si hay o no relación entre las variables y me da el signo. Porque si aquí hubiera tenido un signo negativo, pues entonces me dirá que es negativa. Pero en este caso
El signo es positivo. Eso, pues ya es, digamos que información, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? ¿Sí? Pues porque la covarianza, digamos, tiene un problema y es que no usa información estandarizada. ¿Sí? Es decir, la covarianza es altamente dependiente de las unidades de medida originales. ¿Sí? Entonces, esto estuvo medido en horas y esto estuvo en rendimientos académicos, en aciertos, ¿de acuerdo? Entonces esas medidas no están estandarizadas, son medidas, digamos, las originales. Eso no es malo. El problema es que yo no puedo comparar esta covarianza, y es, digamos, que una de las limitaciones, con cualquier otra covarianza que yo quiera hacer. Por ejemplo, aquí la idea es que si usted estudia muchas horas le irá mejor, pero por ahí algunos de ustedes dirán, oye, no, eso no es... Puede ser, pero a lo mejor es más importante. Bueno, mira, imagínense que queramos hacer política pública con esto. Entonces ustedes usan esto y le dicen a alguien, mira, los niños por estudiar les va mejor en la escuela y si les va mejor en la escuela tienen acceso tienen menor deserción escolar, entonces pasan de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la preparatoria y si les va yendo mejor, entonces tienen mayores oportunidades académicas, entrar en mejores universidades, tener becas para que les paguen las mejores universidades del mundo, ¿sí? Y por tanto, yo tengo que hacer todo lo posible por promover que los niños estudien más horas. Pero no todos los niños pueden estudiar más horas porque no todos pueden darse ese lujo, ¿sí? Hay muchos niños que a duras penas van a la escuela y después de ir a la escuela, pues tienen que contribuir en su hogar trabajando. No sé si a ustedes les tocó o alguno de ustedes vivió esto, pero pues puede ser que hayan tenido un compañero suyo que iba a la escuela y después de la escuela iba rapidísimo a hacer cerillito en una tienda para ganar dinero o hacer cualquier otro trabajo. Entonces, todas las horas que le quedaban después de la escuela no las dedicaba a estudiar ni a hacer tareas, las dedicaba a trabajar. ¿Sí? No sé si a alguno de ustedes les pasó o tuvo algún compañero. Yo recuerdo uno, siempre me quedó grabado, no sé si se llamaba Ramón o Roberto, tan grabado que me quedó. Era un compañero en la primaria que era muy bueno. Incluso era abanderado, tal. Y él era cerillito en una tienda de estas tipo Walmart, de estas, pero en una local que no, en Ciudad Victoria. Y el cuate era muy formal, iba incluso a la primaria con una corbatica de esas que se lanzaban aquí. Imagínate, era como ver un señorcito ahí. Y le iba muy bien en la escuela, pero no podía asignar más horas de estudio. Bueno, imagínense que Ramón o Roberto, no sé cómo se llama, en vez de que le fuera bien, le hubiera ido mal, pero como consecuencia de no estudiar, que hubiera sido el caso, digamos, típico. Entonces, ¿cuál es la política pública? Es decir, pues vamos a darles una beca por estudiar, que de hecho es lo que se hace. Les damos estas becas, las pagamos, para que de esa forma contribuyan al ingreso doméstico sin que tengan que ir a trabajar. Es decir, no quiero que estén trabajando, quiero que su trabajo sea estudiar. Así es que si hace falta dinero en la casa, entonces ese niño, porque esté estudiando, le saque tanto promedio, yo le voy a pagar. ¿Sí? No se fiscaliza ese dinero. Úselo en lo que tengan que usarlo, para comprarle uniformes, para darle de comer, lo que sea. Pero ya ese ingreso computa el ingreso doméstico y no tiene que ir a trabajar. Entonces, eso en principio no está mala la idea, ¿no? O sea, mira, pues así los tengo en casa estudiando y les va a ir mejor y vemos ese futuro que estamos pronosticando. Pero algunos de ustedes que son médicos dirán, oye, pues sí, muy bien, pero fíjate que estamos viendo que los papás no están asignando el dinero de manera apropiada. ¿Sí? Están, o los propios niños, en vez de estarlo asignando a comprarse una computadora para tomar la clase o a
o que ese dinero se vaya al ingreso doméstico para que haya alimentos de mejor calidad y que estén siempre bien nutridos, pues está gastando en otras cosas, ¿sí? Entonces dice, y lo que estamos viendo es que son hogares humildes que tienen muy bajo consumo calórico y de proteínas, y lo que tienen y lo que consumen es de baja calidad, ¿no? Es decir, los niños de hogares pobres, pues en vez de tomar leche, están tomando café. Y sí, están despiertos todo el día, pero a base de cafeína, ¿no? Y comen muy mala proteína, ¿no? En hogares pobres, pues comen, usted verá que comen muchas salchichas, ¿sí? Como sustitutos de proteínas de altas calidades. Y bueno, pues están muy malnutridos, ¿sí? Y comen exceso de cereales, de pastas y carbohidratos, que son mucho más baratas, que no quiere decir que sean malas, pero no puedes basar toda tu alimentación con... Bueno, ¿qué les voy a contar yo a ustedes de eso? ¿Sí? Pocas verduras, pocos frescos, pocas frutas. Entonces ustedes identifican, mira, los niños van malnutridos, el cerebro requiere también de calorías y proteínas para poder estar trabajando, y ellos no lo están nutriendo bien, entonces están yendo a la escuela y se duermen, como habrá dormido ya varios aquí, me imagino. Y como consecuencia de dormirse no están aprendiendo y perpetúan la condición de pobreza, ¿sí? Y entonces ustedes pueden decir como una política pública, si hay que decidir, solo se puede elegir una. O damos ingresos directos, ¿sí? O les damos el beneficio de otra forma y hacemos desayunos escolares. El ingreso va directamente para la comunidad de padres de familia, pero no les llega como dinero a ellos, sino que se hace un cómputo de cuánto requiere de despensa, y luego se consiguen proveedores, y esos proveedores se ponen de acuerdo con los padres de familia y dicen, mira, tienen un presupuesto por niño de más o menos tantos pesos diarios, porque son tantos al mes. Entonces, bueno, pues mira, quiero que tengan una fruta. Bueno, ¿qué tenemos ahora de temporada? Manzana, claro, es una fruta. Más o menos un huevo por niño, más o menos un vaso de leche por niño. El proveedor llega porque a él les paga directamente el gobierno federal y llega con esa despensa. Y la Comisión de Padres de Familia se pone de acuerdo, lo procesa y les dan desayunos de buena calidad. Para muchos niños supone la única o la mejor comida del día. Y entonces están despiertos, bien nutridos y pueden atender. Y ustedes tienen que decidir. Ahora sí les voy a hacer el micrófono. Imagínense que la covarianza entre horas de estudio y rendimiento académico es de 4.25. Y la covarianza de rendimiento académico y kilocalorías es de 151.75. Esta es la covarianza de kilocalorías y rendimiento académico. Y voy a subir un poco. Y aquí tienen la covarianza de horas de estudio y rendimiento académico. Tienen que decidir, porque ustedes van a hacer políticas públicas como profesionales de la salud. ¿Qué recomendarían al presidente? ¿Continuar con dar dinero directamente o dar dinero para desayunos? ¿Cuál covarianza es mayor? La de los desayunos es mayor. ¿La de cuál, perdón? La de los desayunos. Sí. Entonces usted decidiría que esta es mayor. Y usted diría, pues mira, vamos a darles el dinero para los desayunos. ¿Están todos de acuerdo con José o ya perdía la mayoría? No, sí, estoy de acuerdo también. La intuición nos dice que esto es el número más grande y por tanto yo debiera de decidir esto, pero antes de empezar yo les dije, hay un problema hay un detalle, una cuestión con la covarianza, y es que no es estandarizado. Por tanto, yo no puedo comparar esta covarianza con esta, porque
aunque el rendimiento académico es la misma en ambos casos, ¿sí? La Y es la misma en ambos casos, la X era diferente y se medía con unidades de medida diferentes. ¿Sí? Aquí, horas de estudio está limitado a 24 horas de estudio, o sea, 24 horas al día. Y de esas 24 horas al día tienen que dormir, comer, ir a la escuela, tal. Entonces, quedan muy limitadas las horas diarias que pueden asignar de estudio. Las cifras máximas que pueden estar tomando, digamos que al día serían de 2, 3 horas, 4 horas de estudio. Si alguien le dedicara muchas horas de estudio diarias. ¿Sí? Sin embargo, en kilocalorías, la unidad de medida per se es diferente. O sea, las kilocalorías se miden en miles. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la dieta promedio de una persona, un adulto, como alguno de ustedes? ¿Cuántas kilocalorías le recomendarían comer? 1500. ¿500? 1500. Y Giovanna, yo creo que... 1500, ya le iba a decir. Usted lo quiere matar de hambre, de inanición. O sea, pues, 1500 calorías diarias. Note que ya la cifra en sí es mucho más grande respecto a 3 o 4 horas de estudio diario. O sea, la medida de kilocalorías es más grande y como tal, yo voy a estar multiplicando desviaciones. Multiplicar miles da naturalmente cifras más grandes. Por lo tanto, yo voy a tener aquí cifras más grandes sin que necesariamente indique que esta covarianza sea mayor que esta. ¿Fui claro o no fui claro? Sí, sí lo fue, doctor. Esta cifra es más grande porque las unidades de medida originales son más grandes. Entonces, esa es la cuestión con la covarianza, que usa unidades de medida que no están estandarizadas y por tanto no puedo comparar una covarianza con cualquier otra covarianza. ¿Sí? Y además me es muy difícil dimensionar si esto es mucho o poco. Entonces yo necesito 4 niveles de información y la covarianza solo me da 2. La covarianza solo me dice si hay o no hay correlación y el signo de esta correlación. Pero no me dice la magnitud, no sé si esto es mucho o poco, y tampoco la puedo comparar con cualquier otra correlación. Entonces, el problema de la covarianza es que no está estandarizada y yo tengo que estandarizarla. Y para estandarizarla es muy sencillo, yo tengo que utilizar las desviaciones estándar. Para estandar la covarianza, lo que hago es la covarianza la divido entre las multiplicaciones de las desviaciones estándar de X y Y, y el resultado de eso es el coeficiente de correlación de peso. ¿Sí? Y aquí lo tengo, mira, voy a regresar, perdón, rapidísimo, y ya voy a acelerar el paso que se me está acabando el tiempo. Aquí tengo las desviaciones estándar. Esta es la desviación estándar de X y esta es la desviación estándar de Y. Yo multiplicaría 1.67 por 2.92. Entonces, la covarianza de 4.25 lo tendría que dividir entre el resultado de 1.67 por 1.92 y eso mismo está acá. El resultado es este 2.92 por 1.67 es 4.48, 4.48 por 4, entonces 17 entre esto me da a 0.87. Y esto que está aquí ya no es la covarianza. O si quieren llamarlo la covarianza estandarizada, pero su nombre formal es la correlación, es el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente de correlación de Pearson cumple con los 4 niveles de correlación, tomar a valor 0. Me dice que es positivo, perdón. Y también me indica cuál es su magnitud. Todavía no saben interpretarla, enseguida les voy a decir si es mucho o poco. ¿Sí? Aquí, enseguidita.
Y además, yo puedo comparar esta correlación con cualquier otra correlación. ¿Sí? ¿Cómo saber si esto es mucho o poco? Bueno, la correlación tiene sus parámetros bien establecidos. La correlación va desde 0 a 1, ¿de acuerdo? Donde 1 es el máximo de correlación que puede haber entre dos variables. Y enseguida van a ver por qué. Pero la correlación, recuerden que puede ser positiva o negativa. Por tanto, va desde 0 a 1 y desde 0 a -1. ¿Sí? Mientras más próximo esté a la unidad, tanto a 1 positivo o a 1 negativo, mayor será la correlación. ¿Sí? De modo que si se acerca a 1 o es 1, entonces quiere decir que la correlación entre dos variables es el 100%. Es decir, la varianza compartida entre X y Y es del 100%. Y si llega a 0, entonces quiere decir que X y Y no comparten nada de varianza entre ellos. O sea, no están correlacionadas. ¿Sí? Lo mismo si está hacia lo negativo. Mientras más próximo está el 1, mayor es la correlación, pero con signo negativo. ¿Sí? En este caso, la correlación que nosotros calculamos es del punto 87, por tanto es muy alta. Está muy cerca de la unidad, con lo cual le está diciendo que la correlación entre horas de estudio y rendimiento académico es bastante alta. Es decir, hay mucha varianza compartida entre esas dos variables. ¿Sí? Voy a dar dos precisiones muy rápidas sin enredarme mucho, y es lo siguiente. No debieran esperar que la correlación entre dos variables fuera igual a 1, como tampoco debieran esperar que la correlación entre dos variables fuera igual a 0. La respuesta a eso es muy sencilla. ¿Por qué no pueden esperar que la correlación entre dos variables fuera igual a 1? Porque esto indicaría que la correlación entre X y Y fuera del 100%. Es decir, que la correlación entre la varianza de una variable, fuera compartida en su totalidad con otra variable distinta. Y eso no ocurre. Nosotros lo veíamos antes, en los ejemplos que les decía. Oiga, el que yo vaya perdiendo peso como consecuencia del ejercicio, pues yo sí puedo perder peso, pero no todo el peso que yo pierda va a ser como consecuencia del ejercicio, sino que habrá otras variables, ¿sí? Como la alimentación, incluso, bueno, ustedes saben, hasta el estrés puede causar ganar peso, y si no tienes estrés, pues no, tener una vida relajada, que puedan estar causando variaciones en la pérdida de peso. Entonces, la única razón por la que ustedes pueden esperar que una correlación sea igual a 1 es cuando yo estoy correlacionando una variable consigo misma. Pero pues eso no tiene sentido. ¿Sí? Y tampoco deberían de esperar que hubiera correlación igual a 0, porque esto indicaría que no hay absolutamente nada de relación entre variables, y eso tampoco es cierto. En realidad, cualquier variable que ustedes relacionen van a encontrar que sí se correlacionan. Lo que van a ver es que va a haber a lo mejor muy poca correlación, pero nunca va a ser igual a 0. Entonces, correlaciones iguales a 0 y a 1 o a -1 no van a esperar. Siempre van a esperar que esté entre 0 y 1. ¿Sí? Mientras más próximo esté al 1, más alta la correlación. Mientras más próximo está al 0, más baja la correlación. ¿Sí? Bueno, mira, sé que ya están cansados, así es que me voy directamente al ejercicio y lo vamos a hacer con Stata. Yo no sé si ustedes están habituados a Stata o a SPSS. ¿A qué están habituados? ¿O a nada? Lo que más usamos es el SPSS y el RStudio en algunas ocasiones. Bueno, porque la podemos hacer con SPSS. Nada más quiero saber si tengo la base de datos por ahí. Y si no, pues ahorita la transformamos. Ya están cansados, ¿verdad? Ya voy, ¿no? Les prometo que no me voy a tardar. Solo quiero hacer el ejercicio ya para cerrar esto. Vamos a hacer esto. Lo puedo hacer con Stata, pero no tiene caso si no lo han usado y si no lo van a usar. Así es que hagámosla
con SPSS. No me voy a tardar mucho. Voy a copiar estos datos. ¿No ves? Parece que ya. Ya voy. Ok. Bueno, vamos a hacer una correlación y les prometo que ya los dejo. Dice, vamos a seguir el mismo ejemplo que hemos estado haciendo, el de ver la correlación que puede haber entre horas de estudio y examen, y agregaremos una tercera variable que fuera ansiedad. Es una ansiedad, es una métrica también, y vamos a ver la relación que puede haber entre ansiedad y examen. Entonces, en SPSS, si lo usamos por ventanas, que es lo común para el SPSS. Aquí lo van a ver diferente porque este es un Mac. Si ustedes lo hacen en Mac, lo verán aquí. Lo hacen en Windows. Los menús los tienen aquí mismo en la ventana de SPSS. Entonces nos iríamos a analizar y correlacionar. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Y luego nos iríamos a correlaciones bivariadas. Las correlaciones bivariadas es la relación de las variables de 2 en 2, nada más, que es lo más básico. Y luego aquí pues incluimos todas las variables que queramos incluir para la correlación. Yo incluyo 3, de modo que tendré las siguientes correlaciones. La correlación entre examen y horas de estudio, la correlación entre ansiedad y horas de estudio, y finalmente la correlación entre examen, y la correlación entre horas de estudio y ansiedad. ¿De acuerdo? Me pregunta qué tipo de correlación quiero. Hay Pearson, Tau de Kendall y Spearman. Estamos estudiando la correlación de Pearson. La prueba de significancia, quiero la bilateral. Vamos a opciones si quieren. Si usted quiere solicitarle la media y las versiones estándar, no los ocupo ahora. No la quiero tampoco, ni las covarianzas. Y aquí lo dejamos si quieren para otra ocasión. Aquí es indiferente. Vale la pena luego dedicarle minutos a esto, pero yo ya voy retrasado. El estilo, bueno, aquí vamos a cancelar. Y bueno, esto es para simular muestras del bootstrapping. Ahora no lo necesito. Señalar las correlaciones significativas, se le pone un asterisco a las que sean significativas. Y es todo lo que tenemos que hacer, así de simple. Si alguien se perdió, es que no hay mucho que hacer, nada más señalar las correlaciones. Pearson, y ya está. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Sí, todo bien, doctor. Le damos a aceptar y todo este rollo de 1 hora y 40 minutos es para tener esta tabla de resultados. No sé si la ven bien. ¿Puedo hacerla más grande? No. Bueno, todo esto es para tener esta salida de resultados. Estas son las correlaciones. Estos son los resultados para horas, estos son para examen y esto es para ansiedad. Y esto que está aquí es lo que se denomina matriz de correlaciones. ¿Sí? Ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo tenía más o menos su edad, un poco más joven de lo que ustedes son ahora, se había estrenado una película, yo tendría como unos 18, 19 años, no me acuerdo, una película que se llama Matrix, ¿sí? Y claro, esa edad uno emocionadísimo. Y ya cuando estudias todas estas cosas, pues te das cuenta que esto es una famosa Matrix, ¿sí? Y no hay nada de, no hay nada de sexy en esto, no hay, o sea, no guarda ninguna relación con esa película. Esto es la Matrix. Bien, una matriz tiene estas características. Tiene que, usted en filas tiene lo mismo que en columnas, se cruzan. Entonces aquí tengo horas de estudio y acá tengo horas, las mismas variables, examen con examen, ansiedad con ansiedad. Tengo 3 niveles de información dentro de cada una de las variables. Esto dice directamente, esta es la correlación de Pearson, todo lo que tú ves en esta línea es la correlación. Estas son las significancias y esto es la muestra. Lo mismo en los 3 casos. Entonces, si quieren, lo primero que podemos observar son estos diagonales de 1. Y dice, mira, la correlación entre esta variable y esta es 1. Y ustedes pueden reclamarme. ¿No me dijo usted que no iba a haber una correlación de 1? Le dije, bueno, sí le dije que había un solo caso en donde podía haber una correlación a 1. Y es cuando correlacionaba una variable consigo misma. ¿Sí? Entonces, la correlación de horas con horas de estudio, evidentemente es 1. Porque es la misma variable, se correlaciona al 100%. Es decir, el total de la variación de horas se corresponde con el total de la variación de horas de estudio, evidentemente. Si es la misma variable, por supuesto que sí. Lo mismo van a encontrar cuando se intersecten examen con examen y lo mismo encontrarán cuando se intersecte ansiedad con ansiedad. Así es que estas diagonales no me interesan. En realidad me interesa lo que ocurre o por encima de la diagonal o por debajo de la diagonal. Y de hecho, lo que está aquí arriba es exactamente lo mismo que está aquí abajo. ¿Sí? Esto es un espejo. ¿Sí? Así es que lo que ustedes quieran mirar, tanto la parte superior como la inferior. Si quieren, vamos a ver la superior.
Entonces, ¿cuál es la correlación entre horas de estudio y examen? Aquí la tienen. Es de 0.397. ¿Esa correlación es positiva o negativa? Es positiva. Positiva. Por tanto, correcto, por tanto, mientras más horas de estudio asigne, mayor es el rendimiento en el examen. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan grande es esa correlación? Todavía no les ofrezco parámetros como para interpretar esa correlación. Y aquí los tienen. No son deterministas, pero estas son unas guías muy buenas. Las correlaciones cuando están entre más o menos 0.1 se considera que el efecto es muy pequeño. Cuando están entre más o menos 0.3 se considera que la correlación es moderada. Y cuando son superiores a más o menos 0.5, entonces son de alta magnitud. ¿Sí? Aquí tenemos lo mismo, 0.397, pero si quieren veámoslo acá porque están habituados a SPSS. 0.397, entonces la correlación es moderada considerando los criterios que antes les compartí. ¿Sí o no? Sí. Sí, Ok. Voy a ignorar esta y la dejaré para el final. Y luego iré a la correlación que puede haber entre examen, porque esta es la fila de examen, y ansiedad. ¿Sí? Porque recuerden que horas la considero independiente, examen dependiente y ansiedad será un independiente. Entonces, ¿cuál es la correlación que puede haber entre el rendimiento académico de un examen y la ansiedad? Es menos 0.441. ¿Esta es positiva o negativa? negativa. Negativa, y de acuerdo a los criterios que les ofrecí, ¿cómo la consideran? ¿Pequeña, moderada o grande? En la moderada. Exactamente. ¿Qué significa? Que incrementa la ansiedad que usted tenga previo al examen. ¿Qué cree que va a pasar con el resultado de su examen? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Exactamente. Entonces, mientras más ansioso llegue usted al examen, peor le irá en el examen. Y finalmente vamos a ver la relación que puede haber entre las dos independientes, es decir, entre horas de estudio y la ansiedad. La relación que hay es positiva o negativa. Es negativa. Negativa. Y considerando las magnitudes, ¿cómo la consideran? Pequeña, grande, moderada. Grande. Es esta de aquí. Grande. Es decir, hay mucha correlación entre la ansiedad y las horas de estudio y además es negativa. Es decir, que mientras más horas de estudio asigne usted, ¿qué cree que va a pasar con la ansiedad que usted tenga previo al examen? Va a disminuir. Exactamente. ¿Sí? Esto es lo que está ocurriendo. Lo último que me faltaría ver es la significancia. ¿Qué es la significancia? Eso, de esto he hablado muy poquito. Es la prueba de hipótesis. ¿Sí? Es una prueba de hipótesis que tiene que ver con la prueba. Termino con esto, solo me faltaría decir una cosita más y listo. ¿De acuerdo? Voy a cerrar esto ya para no tener tanto archivo abierto. La prueba de hipótesis es la prueba T. Y lo que le dice, mira, voy a hacer la siguiente prueba. ¿Sí? Tienes tu hipótesis y tu hipótesis nula. La hipótesis nula es fija, o sea, es cómo funciona esto. Y la hipótesis nula le dice, no hay ninguna relación entre las variables que tú quieras analizar. Cualquiera que quieras sea, siempre lo que siempre te va a decir es, no hay relación. ¿Y cómo defino yo que no haya relación? Lo puedo definir como beta 1 igual a 0. Es decir, la relación entre, no hay relación entre horas de estudio y rendimiento académico. Eso es lo que dice la hipótesis nula. Siempre que trabajamos en estadística, sepan que
Siempre que trabajamos en estadística, sepan que funciona de esta forma, ¿no? ¿Sí? En realidad el método científico se basa bajo esta idea. Si usted lo único que tiene garantizado es que no hay relación y su trabajo es demostrar con datos lo contrario. Entonces, ¿qué es lo contrario? La hipótesis alternativa. ¿Cómo puedo formular algebraicamente la hipótesis alternativa? Pues si la hipótesis nula me dice que beta es igual a 0, la hipótesis alternativa me debe decir que beta es diferente de 0. Diferente. Exactamente. Cualquier valor diferente de 0 ya me puede indicar que hay relación. ¿Sí? ¿Y qué significa? Pues significa que hay relación entre horas de estudio y rendimiento académico. No sé de qué forma hay, lo veré con los valores estos de la correlación. Pero lo que ahora estoy involucrado es en la prueba de hipótesis. ¿Sí? La prueba de hipótesis que nosotros hagamos siempre es respecto a la hipótesis nula. ¿Sí? La hipótesis siempre está probando la hipótesis nula. Y por deducción sabemos el resultado de la alternativa. Esto hace un test que no voy a agobiarlos muchísimo, ¿sí? Pero que se resume en el valor P. Que el valor P lo que me indica es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. El valor P me dice la probabilidad de que esta hipótesis nula sea cierta. ¿Sí? Me lo dice en valores que van desde el 0 al 1, que podemos interpretarlo también en términos porcentuales, pues desde 0 hasta 100%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mayor probabilidad que yo puedo aceptar de que la hipótesis nula sea cierta? O sea, lo máximo que yo debo y puedo aceptar en términos estándar es que la probabilidad sea del 5%. De modo que si lo máximo que puedo aceptar de la hipótesis nula es de que sea el 5%, entonces la diferencia es lo que tengo de probabilidad de que la hipótesis alternativa sea cierta. En un total de 100%, si lo máximo que espero de probabilidad a favor de la hipótesis nula es del 5, pues entonces ¿cuánto tengo para la alternativa? ¿Sí estamos bien o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Entonces recuerde que el test de probabilidad es respecto a la nula, no a la alternativa. Entonces, aquí le va a dar un valor P que le indica que, pero no se lo da en términos porcentuales, se lo da en cifras, ¿no? Que le indica cuál es la probabilidad de la hipótesis nula. Por eso es que siempre les dicen en estadística, tú debes de ver que el valor P sea igual o menor que 0.05. ¿Cuánto es 0.05 en términos porcentuales? 5%. El 5%. Que es justamente lo que les acabo de decir. Siempre que el valor P sea igual o menor que el 0.05, ustedes siempre están en este supuesto. Y por tanto, les dicen, bueno, el beta que yo tengo es significativo porque sé que es significativamente diferente de 0. Por tanto, aceptaría el valor que tuviera. Si el valor P, no encuentro mi cursor, si el valor P fuera mayor que 0.5, por ejemplo, P igual a 0.35, ¿cuánto es en términos porcentuales 0.35? Entonces, esto me está diciendo que la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, o sea, de que esto sea cierto, es bien alta, es tan alta como el 35%. ¿Sí? Entonces, yo solo tengo 65% a favor de la alternativa. Un resultado como este es no significativo. Y por tanto, no importa qué valor haya tomado el beta aquí, yo declararé beta igual a 0. ¿Sí fui más o menos claro o no? Sí, doctor. Bueno, si fui claro, Lo fue.
Ok, si fui claro, entonces ustedes díganme. Esta es la línea de significancia. Aquí tenemos la correlación entre horas y examen. Es positiva y es moderada. Ahora díganme, ¿es significativa? Miren el valor que toma, 0.000. ¿Es significativa, sí o no? Sí lo es. Sí, Exactamente. Porque la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es muy baja, es tan baja como del punto 0.01. Entonces, ¿cuál es la probabilidad a favor de la hipótesis alternativa? Es del 99.99. O sea, este valor es significativo y se asume que es cierto. ¿Qué creen que ocurre aquí entre la correlación entre horas y ansiedad? ¿Es o no es significativa? también. También. Y lo mismo en este caso. Y ya está. Lo último que tendríamos que ver es n. Esta fila de aquí me dice nada, el número de observaciones que hay. O sea, estas correlaciones se hicieron con 103 observaciones en todos los casos. Estamos a punto de acabar. Solo me hace falta terminar diciendo una cosa, y es que estas son las correlaciones, está todo muy bien, pero todavía digamos que no son fáciles de dimensionar, ¿sí? En el sentido de que, pues sé que son bajas, moderadas o altas, pero tengo una forma de analizarlas, digamos, de una forma muchísimo más manejable, como en términos porcentuales, y eso es lo que se conoce como coeficiente de determinación o R cuadrado. Y no es otra cosa más que elevar estas correlaciones al cuadrado, ¿sí? 0.3967 al cuadrado, igual, menos 0.7093 al cuadrado, y en este caso también. Y al elevarlas al cuadrado, las puedo interpretar en términos porcentuales y saber qué porcentaje de la varianza comparten las variables. Vamos a ver un único ejemplo y terminamos, ¿sí? Por ejemplo, si elevamos al cuadrado la correlación entre desempeño de examen y ansiedad, menos 0.441, tenemos 0.1994, lo cual, si lo interpretamos en términos porcentuales, es igual a 19.4%. ¿Qué significa esto? Pues es la varianza que comparten horas de estudio y, ansiedad y desempeño en el examen. Es decir, el 19, digamos, cerrémoslo en 20, el 20% del desempeño en el examen, ¿sí?, de los resultados en su examen, son o se relacionan con la ansiedad previa que usted tenga previa al examen, y con signo negativo, ¿sí? En otras palabras, pues algo así como el 80% de la variación en su examen dependerá de otras variables diferentes a la ansiedad. Bien, y con esto terminamos esto. Me excedí, discúlpenme, me excedí un poco más de lo pactado. Este taller de correlación, no sé si hay alguna duda, espero que les haya sido de su interés. Y antes de concluir, quiero echar un anuncio. Si ustedes tienen interés en estos temas, les comparto que recientemente creé un canal en donde subo videos mucho más cortos que este, en donde se ven pues distintos temas de estadística como regresión cuadrática, alfa de Cronbach, test de colinealidad, regresión múltiple, correlación, regresión simple y muchas otras cosas más que iré subiendo a lo largo de las semanas. Si ustedes tienen interés en algún tema en concreto, pues basta con que lo escriban ahí y con gusto lo preparo para ustedes. Entonces los invito a que visiten el canal, le den compartir, me gusta y todo eso que suelen decir los youtubers, ¿verdad? ¿De acuerdo? No sé cómo volver. Porque se va.
¿Cómo le hago? No me acuerdo. Ah, aquí creo. No, aquí tampoco. Aquí. Dale Pues clic en no la lo sé. aplicación de Zoom No sé. que está en su escritorio. Pues no. Bueno, primero voy a poner para todos esto aquí. Ahí tienen la liga al canal de YouTube. Y, ya sé qué voy a hacer. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está ya. Y bien, pues agradecerles mucho e invitarlos a que se suscriban a mi canal y que le den like y compartan. Y agradecerle también a José y a la organización que José preside o dirige por la invitación. Cedo los micrófonos. Adelante, José. Aquí gracias. Bueno, pues chicos, si alguien tiene alguna duda, por favor, hágala en este momento. Pueden abrir su micrófono. Y pues también le agradezco al doctor por la gran ponencia que nos dio, que pues aunque fueron 2 horas, realmente yo pienso que abarcamos muy bien todos los puntos, que profundizamos y que resolvimos dudas que nos quedaron el día de ayer. Así que realmente muchas felicidades, doctor, por su ponencia. Fue muy buena. Y voy a compartir mi pantalla. Y esa circunstancia, doctor, no sé si ya la puede ver. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, se la voy a leer. La Sociedad Universitaria de Materias Aplicadas a la Salud, o sea, el Comité Local SUMAS, con sede en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, región Costa Rica, Tuxpan, a través del Comité Permanente de Intercambios de Investigación, le otorgan la presente constancia a usted, doctor, al doctor José Ignacio Azuela, por su participación como ponente en el taller Pruebas de Correlación en Estadística, realizado el día de hoy. Está firmado por mí y por el presidente de la asociación. No sé si estás por ahí, Leonel. Sí, bueno, en nombre del comité, como ya lo comentó Ferrer, pues muchísimas gracias. La verdad es que pues nos apoyó bastante con este curso. Le agradecemos muchísimo su empeño y sobre todo su dedicación para poder darnos este curso, ¿no? Y pues esperemos que en otras campañas que hagamos sobre estadística, pues también nos pueda acompañar. Y muchísimas gracias en nombre de todo nuestro comité. Gracias a ustedes. Me ha encantado y claro que sí. Nos ponemos de acuerdo cuando tengan a otra. Ocupen algo de mí, basta con que me contacten y pues nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, Leonel. Bueno, doctor, y la constancia la voy a mandar por correo o cuando lo vea personalmente se la voy a entregar. No, gracias. Y chicos, última oportunidad para sus preguntas. Han de estar dormidos, yo creo. No, ¿cómo cree? No, doctor, todo fue muy claro, le agradecemos mucho. No, para servirles. Bueno, chicos, antes de despedirnos, les pido que enciendan sus cámaras porque vamos a tomar la foto de evidencia de la plática. Por favor, todos aquellos que puedan encenderla. Esperamos algunos más que también las entiendan. Muy bien. Bueno, ya la voy a tomar. Sonrían. 1, 2. Listo. Bueno, chicos, pues muchas gracias a todos por su participación y reitero, doctor, muchas gracias por su ponencia y muy completo todo. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Para servirles. Hasta luego. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Voy a colgar. Hasta luego. Adiós.